Vamos a continuar con el CRUD de proveedores y en este video nos vamos a enfocar en el registro de un nuevo proveedor. Yo ya tengo corriendo tanto el backend como el frontend, entonces voy a iniciar sesión aquí y aquí vamos a dar acción a este botón de proveedores, en este caso el agregar, y para ello nos vamos a ir aquí a nuestro Visual Studio Code y el HTML de proveedor, Page, Provider, Components y aquí en el HTML. Acá tenemos el componente de menú, el cual recibe una acción o un evento para poder hacer clic. Por ejemplo, yo puedo indicar aquí el button click, que es el nombre que le dimos, ¿ok? Y vamos a abrir nuestro diálogo en este caso para poder registrar un nuevo proveedor. Yo lo voy a denominar a este método Open Dialog Register. Y listo. Este evento, pues button click, sale como les comento de aquí de Shared en los componentes compartidos o reusables de menú. Recibe un button click, aquí está, el cual va a emitir un evento cuando le demos clic. Entonces lo que voy a hacer es que al dar clic voy a abrir un diálogo. Voy a copiar este nuevo método que aún no existe, pero lo voy a copiar aquí dentro de mi TS, aquí debajo. Lo voy a dejar vacío. Entonces lo siguiente que puedo hacer es ahora, para poder emitir algunos o refrescar algunos campos o nuestros get inputs, voy a agregar aquí en nuestro list config, en la parte de los filtros y los get inputs. Ahora les explico para qué. Voy a poner aquí un campo refresh en false y aquí lo mismo para los get inputs. Listo, guardamos y ahora lo que voy a hacer es ir aquí a nuestro TS de nuestro provider list. En el método format get inputs voy a agregar aquí una nueva condición y vamos a decir si el refresh, vamos a poner this component.filters.refresh es true. Entonces vamos a generar un número aleatorio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a poner un let random igual mat. El método random, y aquí lo que voy a hacer es agregarle a la cadena str que tenemos aquí arriba, este de aquí que se inicializa vacío. Entonces a esta voy a agregarle ese random junto con la variable refresh que hemos agregado. Entonces voy a hacerlo así, más igual, ok, y vamos a poner un ampersand, un refresh. Vamos a igualar aquí a nuestra variable random. Listo. Y finalmente voy a agregar aquí o voy a setear este refresh en false. Vamos a poner el component.filters.refresh. Ok, vamos a igualarlo a false. Porque finalmente lo que vamos a hacer es formatear estos valores, tanto filters, y asignarlos a los get inputs aquí. Ok, estamos refrescando para poder de alguna manera reiniciar o refrescar nuestros filtros, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es agregar aquí debajo un método llamado setGetInputsProvider, ¿ok? Providers así, y va a recibir en este caso la variable refresh, que va a ser de tipo boolean. Y esto lo que va a hacer simplemente es decir this component.filters.refresh igual al valor que me están enviando. En este caso sería true, ¿no? Ya que para poder reiniciar estos filtros pues debería estar en true. Aquí como vemos la condición. Entonces finalmente lo que vamos a hacer aquí es ejecutar ahora sí los format get inputs. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer aquí en el Open Dialog Register, antes voy a crear un nuevo componente que va a ser nuestro diálogo en sí. Voy a agregar aquí, ejecutamos el comando ng generate component, en donde dentro de page, ok, acá vemos que estamos dentro de page,
dentro de la carpeta providers o provider simplemente, y dentro de la carpeta components. Y aquí vamos a agregar un nuevo componente llamado provider management. Y vamos a ignorar los tests. Listo. Aquí vemos que ya tenemos el nuevo componente dentro de la carpeta components y ya podemos llamar este diálogo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es simplemente aquí arriba voy a poner this.dialog. En este caso aún no existe esto de aquí. Vamos a importarlo aquí arriba en mi constructor. Voy a poner aquí debajo del service public dialog igual a que a nuestro Mac dialog de Angular Material. Listo, entonces ya con esto puedo ejecutar las acciones de un diálogo. Y lo que voy a hacer aquí es decir simplemente open y vamos a abrir el nuevo componente que se llama provider management component. Listo, coma, y agregamos aquí y decimos de que esté desactivado, que no se pueda cerrar. Okay, lo asignamos en true. Un width, el ancho va a ser de 400 píxeles, un formulario pequeño nada más. Y después de que se cierre este formulario vamos a ejecutar ciertas acciones. Vamos a poner after close y después de que se suscriba, entonces lo que voy a hacer es recibir esta respuesta y condicionarle diciendo if res aquí, y vamos a ejecutar qué cosa, pues llamamos aquí a los get inputs provider que hemos creado abajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues this set get inputs provider y le pasamos en true, ya que con este true es como se va a activar los filtros, ¿no? Para resetearlos. Listo, entonces quedaría de esta manera. Vamos a probar a ver si ya se muestra y vemos que ahora al dar clic al botón pues ya nos abre el nuevo diálogo que hemos creado. Ahora lo siguiente que hay que hacer es ir aquí en los service y voy a agregar el servicio para poder registrar un nuevo proveedor, es decir, vamos a invocar a nuestra API. Aquí voy a crear debajo de este método pues un método llamado provider register, el cual va a recibir algunos, en este caso un model llamado provider request. Esto no existe, vemos que no existe, entonces voy a crearlo aquí en models, new file, provider request .interface.ts. vamos a exportar esta interfaz llamada provider request, que va a recibir pues lo mismo que necesitamos para poder registrar un proveedor. Vamos a ir aquí en los DTOs, provider request y estos campos. Entonces necesitamos el name, es un string. Necesitamos el email de tipo string, necesitamos el document type ID de tipo number, necesitamos el número de documento de tipo string y la dirección de tipo string también, el phone, es decir el teléfono, y el estado. Listo. Estos son los atributos que necesitamos para poder registrar un proveedor. Importamos ahora sí esta interfaz. Esto vamos a ver si se importó. Vamos a dar clic aquí. Ahora sí. Y vamos a devolver esto un observable de tipo base response. Que es la respuesta genérica que creamos anteriormente también. Y aquí vamos a consultar al request URL a través de ¿qué? De mi variable emp, sería aquí emp.api, y vamos a concatenar con nuestro endpoint, ¿no? Vamos a poner endpoint.provider, no existe todavía, vamos a crearlo aquí dentro de este módulo y voy a ponerle como nombre provider
register. Y la API donde vamos a invocar se llama provider, que es el controlador, y register. ¿Ok? De esta manera. Finalizamos con una coma. Regresamos aquí. Ahora sí podemos invocar a esta constante llamada provider register. Y listo. Punto y coma. Y aquí lo único que vamos a hacer es retornar, es decir, ejecutar este servicio o esta API. Punto post, ya que es una petición de tipo post, el cual va a recibir la URL de nuestro endpoint y los datos que vamos a estar enviando para poder registrar este proveedor. Hacemos un pipe y lo que voy a hacer aquí es ya retornar. Voy a poner un base response y esto va a ser igual a ¿qué? A nuestro return resp. Listo, de esta manera. Ahora lo siguiente que hay que hacer es ir aquí a nuestro componente de proveedor que hemos creado, el dialog, y voy a ir creando algunas variables que vamos a necesitar para poder ir armando ya el formulario de registro. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí una variable eClose llamando al servicio de iconos y con service.prototype.getIcon y le pasamos el icono que queremos, por ejemplo didClose, y vamos a verificar si este icono existe. Y close, vemos que aquí está, es este de aquí. Okay, este icono lo vamos a usar para el formulario. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues vamos a traernos las configs para poder pintar los estados. Vamos a ponerlo así nada más. Esto viene de... Veamos cuál es el que vamos a usar. Pues el de aquí, en el que dice state selects. Okay, lo demás podemos borrarlo. Okay, son datos que usé yo en otro proyecto. Eso también lo podemos borrar. Y listo, quedaría solamente esta constante. Los state select, que es lo que necesitamos, el activo o inactivo. Entonces regresamos aquí, ya lo tenemos la importación de los configs. Aquí voy a agregar ahora llamar al modelo o a nuestra interfaz de tipo de documentos para poder llamar también al servicio. Document types va a ser igual aquí, referencia al document type, que se encuentra en Shared Models Document Type Interface. Ok, de esta manera. Y vamos a declarar aquí un formulario for group. Listo. De Angular Forms. Y quedaría de esta manera. Debajo voy a inicializar ya los controles que va a tener mi formulario. Voy a poner init forms. Va a ser un void. Y voy a decir this form va a ser igual a ¿qué? A this, al form builder group. Y aquí vamos a encapsular todos nuestros controllers que va a tener nuestro formulario. Entonces, para quitarnos este error, voy a inyectarlo aquí en mi constructor primero. Voy a decir private fb de form builder. Importamos de Angular Forms también y listo. Entonces aquí voy a declarar mis controles. Voy a poner el control para el provider ID con la validación, por ejemplo, en 0 que inicialice, para hacer algunas validaciones para editar el mismo proveedor. Validators. Vamos a importar esto de Angular Forms. Vamos a ponerlo required. Ok. El name también vamos a ponerlo de tipo required. ¿Qué más necesitamos? El email. Vamos a ponerlo de tipo required también. El document type ID. Document type ID, que es para poder seleccionar un tipo de documento. Vamos a ponerlo required o requerido. Y también el número de documento. Esto también vamos a ponerlo requerido. Perdón, required.
Listo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el address, la dirección. Esto puede ser opcional. No vamos a poner ninguna validación. El phone también igual. Puede ser opcional. El estado sí tiene que ser obligatorio. Validators. .required. Listo. Entonces ya tenemos la configuración de nuestros controllers o inputs de mi formulario. Y lo siguiente que hay que hacer es, vamos acá a seguir inyectando las cosas que vamos a necesitar, es decir, servicios. Como que, por ejemplo, el servicio de alerta. Vamos a bajar uno más. Aquí, private alert. Para el suite alert que quiero mostrar cuando se registre un proveedor. Listo. ¿Qué más? Necesitamos el servicio de proveedor. Provider services, vamos a ponerle. Y el servicio se llama provider service. Listo. Vamos a necesitar también, aquí voy a poner un public dialog ref para hacer referencia a nuestro formulario donde vamos a cargar data también. Dialog ref, math dialog ref, y aquí vamos a hacer referencia a este mismo componente, ya que este es un dialog. Provider management component. Listo. Hasta ahí vamos bien. Y por último voy a también inyectar nuestro servicio importante aquí para poder listar los tipos de documentos, que es un servicio que se encuentra en el shared document type services. Y el servicio se llama Document Type Service, que se encuentra en el Shared Service. Ok, listo. Finalmente, en el constructor vamos a inicializar esta configuración de nuestro formulario. Init Forms. Le pusimos Init Forms. Vamos a ponerle Init Form nada más. Y este es el que vamos a inicializar e inyectar aquí en nuestro constructor. Ok, con todas estas validaciones. Listo. Lo siguiente ahora es crear ahora el método para poder listar los tipos de documentos. Ok, vamos a crear un método llamado list document types. En este caso va a ser un void y vamos a ejecutar el servicio a través del document type service el método list document types. Nos suscribimos, vamos a poner aquí un rest y vamos a retornar finalmente el this document types, que es nuestro modelo aquí, ok, para poder igualar a la respuesta. Listo. Entonces este método es el que vamos a inicializar también en el engine on init, aquí de esta manera. Aquí necesitamos hacer referencia a this y este nuevo método que me va a traer el listado de tipos de documentos. Lo que voy a hacer es crear ahora sí el método para poder ya guardar un proveedor. Vamos a llamarle provider set, va a ser de tipo void. Vamos a poner aquí unas condiciones, this for invalid, o sea, si es inválido vamos a ponerle return objects.values. Y aquí vamos a envolver y pasar también los this for controls, ok, para que hacer un for each aquí y poder analizar cada control, es decir, cada validación de mi control, ok. Y finalmente vamos a hacer uso del método controls mark al auTouched. Listo. Con esto vamos a retornar cada control que tenga un error de validación, es decir, que sea inválido. Finalmente aquí voy a extraer el provider ID de mi formulario, thisform.get. El campo o control se llama provider ID, para poder hacer aquí una pequeña validación y poder reutilizar este formulario tanto para registrar y actualizar. Entonces decimos si el provider ID es mayor a 0. Si está viniendo un ID es porque queremos editarlo.
Entonces vamos a ejecutar el método provider edit, enviándole el provider ID. Listo. Este método no existe, por eso me sale este error. Si no, pues ejecutamos el método para poder registrar un nuevo proveedor. Listo. Entonces vamos a crear aquí estos métodos. Vamos a inicializar con el provider edit para que no salga ese error. Este ya lo vamos a trabajar en el siguiente video, pero vamos a armar o declarar el método provider ID de tipo number. Listo. Con esto ya se borra el error que tenemos aquí. Y ahora sí voy a crear el método para poder registrar un nuevo proveedor. Register. Listo. Vamos a ejecutar el servicio a través del provider service punto y el nuevo método que hemos creado llamado provider register. Listo. ¿Qué necesitamos pasarle? Pues los controllers punto value. De esta manera nos suscribimos, subscribe, y vamos a envolver aquí la respuesta. En este caso, para evaluarla, decimos si la respuesta .isAccess es true, pues quiere decir de que se ha ejecutado correctamente el endpoint o el servicio. Vamos a poner alert punto indicando un suite alert de success, de tipo success, llamando como título excellent y mandándole como mensaje pues tal cual el mensaje que viene de mi endpoint. Finalmente necesito cerrar este diálogo. .close y le ponemos en true. Else podemos agregar aquí un this alert.alerta indicando por ejemplo atención con el mensaje que también me puede enviar mi backend. Listo. Entonces hasta ahí ya tenemos lo que es la lógica para poder registrar un nuevo proveedor. Entonces lo único que falta es ir aquí a nuestro HTML y empezar a dibujar el formulario. Lo único que necesito es agregar una etiqueta form que va a tener o ejecutar un ng submit de esta manera. ¿Y qué método vamos a ejecutar? Pues el que acabamos de crear llamado provider save. Listo. Que lo que hace es pues evaluar si hay un componente un control de mi formulario inválido y también saber si va a registrar o editar un proveedor. Ok, entonces dentro de este form vamos a poner también aquí en la primera etiqueta form una directiva form group. ¿Qué formulario estamos usando? ¿Qué grupo de formulario? Pues nosotros le hemos puesto form, así de simple, aquí arriba le hemos llamado así form, que tiene los controles necesarios para poder hacer el registro. Entonces dentro de este form voy a crear ya un div con alguna maquetación para poder hacer uso del dialog, ¿ok? A través de material mat dialog title. De esta manera vamos a agregar un h2 para el título. Voy a agregar aquí en mi clase de esta etiqueta headline, que es una variable ya de la plantilla para los títulos, un ms-0, un text xl y el color pues text accent, de esta manera. Y aquí debajo pues voy a hacer un uso de una etiqueta strong y le voy a poner gestión de proveedor. Vamos a ver cómo está quedando este formulario. Le damos a agregar. Ahí vemos el título. Ok. Podemos regresar ahora sí y continuar con la maquetación. Debajo voy a poner un botón. ¿Para qué? Para ayudarnos en indicar para poder cerrar el formulario. Ok. Vamos a poner un text secondary. Va a ser un mat dialog close, que es el botón que va a indicar o que me va a hacer la acción de cerrar el formulario. Ok. Un mat icon button, ya que este va a ser un icono de tipo button también. Vamos a ver si es necesario pasarle el type button, pero aquí dentro del button vamos a ponerle el mat
icon con el icono que podemos inyectar aquí, llamado, como le pusimos, pues le pusimos iClose. Ok, le podemos pasar aquí y listo. Vamos a ver ahora cómo se está viendo esto. Aquí vemos que está viéndose el formulario y ya lo cierra, porque está haciendo la acción de cerrar el formulario tal cual como lo hemos indicado aquí. Voy a agregar aquí dentro de este div una clase llamada FlexJustifiedBetween, que es de Tailwind también, para poder alinear derecha e izquierda esto de aquí, ¿ok? Tanto el título y el icono de cerrar. Listo, ya está funcionando. Entonces continuamos aquí en el botón. Ya tenemos el icono del botón y aquí termina el título. Luego aquí debajo de este div voy a agregar otro div que va a corresponder a nuestro contenido de nuestro diálogo. ¿Ok? Entonces ya no es necesario agregar un div, más bien aquí vamos a agregar de frente la etiqueta Mat Dialog Content de esta manera. Y aquí vamos a agregar los controllers ya para poder ejecutar la acción de registro. ¿Ok? Vamos a poner los controles para ModForm File, por ejemplo, de esta manera. Y aquí vamos a definir la apariencia de nuestro control. De esta manera, apariencia de tipo outline. Y vamos a poner una clase width full. Ok, width full. Y dentro pues vamos a poner un mat label. En este caso va a ser para el nombre. Y el input correspondiente para poder registrar correctamente. Vamos a poner un mat input de material. Ok. Y el form control name, vamos a hacer referencia al nombre que le hemos puesto a nuestro controller. O a nuestro control, mejor dicho. Aquí está, name. De esta manera. Y vamos a ejecutar aquí también las etiquetas matError. Esto nos va a ayudar para hacer la acción de validación, indicándole un ngIf aquí de nuestro formulario form.get name, que es el control que estamos ejecutando aquí, seleccionando, y vamos a decirle si hay un error, pues vamos a poner has error de tipo que require. Pues si encuentra una validación, vamos a poner el nombre o el mensaje de campo nombre es requerido. De esta manera. Ok, ya tenemos el primer control y vamos a agregar lo mismo para el email. Vamos a agregar una nueva sección de MatFormFile. En este caso para el email. El form control name pues se llama email. De esta manera. Y aquí también el form get email sería para poder rastrear este control y a ejecutar la validación. Voy a ponerle campo email es requerido y quedaría de esta manera. Vamos a agregar otro control. Vamos a copiar esto. En este caso sería para ya listar el tipo de documento. ¿Y cómo vamos a hacer aquí? Vamos a ejecutar aquí en un select. Vamos a ponerle primero el mat label tipo de documento. Y como les comentaba, pues en un select vamos a quitar esto. Voy a poner aquí, en vez de input, voy a usar un mat select. De esta manera. Vamos a ejecutar aquí también el for control name para hacer referencia al, en este caso, al ID del tipo de documento que vamos a estar enviando. De esta manera. Y aquí lo que voy a hacer es ejecutar un método, una acción aquí, selection chain, que es propio de este select, llamando al listado o al método que me va a listar los tipos de documento, que es este de aquí, list document types. Ok, para cargar este select. Luego, ¿qué más podemos hacer? Es dentro ya de este mat select,
voy a agregar una etiqueta Match Option, que es para dibujar las opciones que va a tener el Select. Y me voy a ayudar aquí con un ngForm para hacer un let item de qué, de nuestro modelo que ya tiene cargado los tipos de documentos. Entonces vamos a hacer referencia a este de aquí, copiamos, vamos a pegarlo y vamos a iterar estos documentos. Entonces en el value que voy a tener, pues lo que voy a enviar, yo necesito enviar solamente el ID del tipo de documento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner un ítem, que es la variable que se está haciendo referencia al modelo. Entonces ponemos item.document type ID, ¿ok? Que es lo que voy a enviar, tal cual el valor. Y como texto que se va a mostrar en las opciones va a ser la abreviación item.abbreviation, de esta manera, la abreviación. Formateamos un poco y quedaría de esta manera. Vamos a poner el mat error también, en este caso sería el document ID, es también requerido. Y vamos a poner campo tipo de documento, es requerido, de esta manera. Vamos a finalizar también ahora con algunos controles más. Vamos a copiar esto, el del email, lo pegamos aquí debajo. En este caso sería para el número de documento, que es un input simple. Número de documento. El for control name sería document number. Aquí y aquí. Listo. Y aquí sería campo número de documento. Es requerido. De esta manera. Hacemos lo mismo para poder también dibujar aquí el control de la dirección y del teléfono. Vamos a ponerlo. Teléfono. Esto vamos a copiarlo aquí en el mat error. Y el for control name del teléfono, pues el phone. Aquí y aquí. Listo. Y la dirección también. Ok, vamos a poner aquí la dirección. Aquí también debajo para el mat error. Y el for control name sería el address. Para estos dos. Tanto para el for control name y la validación del mat error. Ok, finalmente vamos a finalizar con el campo o control del estado. Vamos a hacer lo mismo o parecido a lo que hemos hecho aquí en el tipo de documento. Copiamos este control ya que también es un select. Listo. Va a ser de tipo outline with full. En este caso el label sería estado. El for control name sería state. Le pasamos también aquí en el value. Primero vamos a ver cómo hacemos esto. Ya no llamamos al selection chain porque solamente estamos ejecutando una constante. Entonces vamos a iterar esa constante. ¿A través de qué? De la propiedad configs. Okay, este de aquí, que recuerden que tiene esta constante, mira, es un objeto simplemente. Entonces no necesitamos llamar a un método en específico. Solamente a través de esta propiedad, voy a poner aquí en nuestro HTML, voy a decir aquí ngForm let state. ¿De qué? De los configs, punto. ¿Y cómo se llama la constante? Pues se llama state select. Vamos a copiar esto. Y esto es lo que vamos a iterar. Entonces hacemos referencia al valor que vamos a enviar. Va a ser simplemente el value, que es el 1, 0. Listo. Y lo que vamos a pintar va a ser el state punto. En este caso sería el label, ¿no? Que es lo que necesitamos mostrar, ya sea activo o inactivo. Vamos a copiar aquí el for control name en el mat error también. Y vamos a decir campo estado es requerido. Y con esto ya finalizamos todos los controles que necesitamos para poder registrar un nuevo proveedor. Vamos a finalizar ahora sí con el botón de guardar que va a ejecutar el submit. Entonces voy a poner aquí dentro ya, o mejor dicho fuera del mat dialog context, una nueva etiqueta llamada mat
dialog actions, y aquí dentro voy a poner, vamos a alinearlo esto a la finalizando el end, ¿okay? A la derecha vamos a poner un button, en este caso para poder cancelar también, Mat button. Esto es opcional porque vamos a hacer la misma acción que hace el icono de cerrar. Vamos a poner un Mac dialog close tipo button, no es necesario el type button ya. Vamos a ponerlo como texto, vamos a ponerle cancelar, que lo que va a hacer es simplemente cerrar el formulario. Y otro botón más que ya va a hacer o va a ejecutar la acción de registro. Va a tener algunas variables, por ejemplo, o propiedades, mejor dicho, como el color. Vamos a ponerle purple. La clase va a ser un background accent, un text accent constraints, que son variables que ya se han definido también. Va a ser de tipo mat button para poder dar el diseño de los botones de material, y vamos a indicar aquí una validación de que esté desactivado siempre y cuando pues el formulario form sea inválido, ¿no? De esta manera se va a activar siempre y cuando los controles estén cumpliendo con estas validaciones, ¿okay? Si no está cumpliendo, pues nunca se va a activar ese botón, por lo tanto nunca se va a poder guardar ese proveedor. Como texto nada más ponemos guardar. Listo. Entonces ya vamos a probar simplemente cómo ha quedado este formulario. Aquí vemos los controllers. Vamos a ver qué control me está cargando. Por ejemplo, tenemos el tipo de documento que me carga ya el listado de tipo de documentos. Y listo. Entonces vamos a hacer una prueba. Voy a poner, por ejemplo, nuevo proveedor, email proveedor, por ejemplo. Si podemos seleccionar, mira, si aquí nos dejamos vacío el tipo de documento, ya nos salta la validación. Igual para el tipo, número de documento, en este caso el teléfono y la dirección y el estado no es necesario. El estado sí, pero el teléfono y la dirección. Vamos a ver si hemos aplicado esto. No es necesario poner aquí el mat error para el teléfono ni para el campo de dirección, porque si recordamos bien, pues aquí en nuestro control, esto de aquí son opcionales, tanto la dirección como el teléfono. Entonces ya lo vemos de esta manera mejor. Ok, ya se actualizó. Vamos a agregar de nuevo proveedor @gmail.com. El tipo de documento vamos a seleccionar el DNI, por ejemplo, cualquier número, el teléfono cualquiera, dirección así, y el estado activo en este caso, y guardamos. Vamos a ver qué se está ejecutando aquí. Ok, aquí al parecer nos olvidamos de poner el botón como submit para ejecutar este formulario que tenemos aquí. El provider, aquí también tenemos que corregir esto. Provider save sería así, de esta manera. Ok, aquí me confundí simplemente, pero el método que debemos ejecutar es de esta manera. Ok, vamos a probar ahora sí. Guardamos nuevamente. Agregamos aquí. Por ejemplo, un nuevo proveedor, proveedor @gmail.com. El tipo de documento puede ser root, teléfono cualquiera, la dirección cualquiera, el estado activo, y guardamos. Vemos que ya se registra correctamente y se carga los datos en la tabla. ¿Ok?